Para agregar o restar expresiones racionales, debemos tener los mismos o como denominadores. Tan pronto como reconocernos que no tenemos como denominadores, el primer paso será factorar los denominadores. Así que para este ejemplo aquí vamos a comenzar factorando x cuadrados, 16. Así tenemos x, 4 hexaneutones todas partes. Esta es la diferencia de cuadrados, así que será factor en dos factores binomiales, donde un factor es x más 4 y un factor es x, 4. Ahora, para la segunda fracción tenemos 3x más 4. Ahora, si regresamos y vistamos esta fracción aquí, avise cómo tenemos un factor de x, 4 sobre un factor de x menos 4, por lo que esto simplifica realmente a 1. Así que ahora tenemos el factor de x más 4 más 3 a factor de x más 4. Así que tenemos suerte aquí porque cuando esta fracción se simplificó, nos dio un denominador común. Así que ahora podemos agregar estas dos fracciones al mantener el denominador mismo y agregar el numerador. Y desde un más 3 hexasiemens igual a 4, tenemos 4 más de la cantidad de x más 4. Ahora, necesitamos ser cuidadosos aquí. No podemos simplificar este 4 y este 4 porque no podemos simplificar a través de esta adición. Así que esta sería nuestra fracción simplificada. A veces verá que donde tenemos un factor en el denominador, la paréntesis se baja, por lo que cualquiera de estas dos formas sería aceptable. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo en la siguiente diapositiva. De nuevo, tan pronto como reconocernos que no tenemos un denominador común aquí, el primer paso será factorar los denominadores. Tenemos x en todos dos factores binomiales. Los primeros términos serán los factores de x cuadrados, que son x y x. Los segundos términos serán los factores de 6 que añaden a más 7. Eso será más 6 y más 1. Tenemos x más 6 aquí y x más 1 aquí. Dejamos algunos espacios, guión 4 sobre un factor de x más 1. Ahora, recuerda nuestro objetivo aquí es determinar nuestro denominador común. Aviso como este denominador aquí no contiene el factor x más 6. Para que podemos multiplicar el denominador por x más 6 mientras hagamos lo mismo con el numerador. Recuerda x más 6 sería igual a 1. Y ahora que tenemos un denominador común, podemos restar manteniendo el mismo denominador y restando los numeradores. Para tener la cantidad de x más 6x la cantidad de x más 1. Recuerde que podemos escribir estos factores en cualquier orden porque no afectaría el producto. Y ahora en el numerador tenemos x, 4x la cantidad de x más 6. Así que ahora vamos a borrar la paréntesis en el numerador y combinar como términos. Y porque tenemos subtracción aquí, podemos pensar en distribuir a menos 4. Tenemos x, 4x, 24. Nuestro numerador contiene dos términos similares. 1x, 4x sería 3x. Tenemos 3x, 24 hexaneutones todo un factor de x más 6 y un factor de x más 1. Ahora, siempre queremos ver si podemos intentar simplificar. Para hacer esto factoraremos el numerador. Y el factor común más grande aquí sería 3, pero vamos a factor menos 3. Que nos dejarían con x más 8. Aviso en forma factorizada que podemos ver no tenemos ningún factor común entre el numerador y el denominador, y por lo tanto sabemos que está en forma más sencilla. Esto sería nuestra diferencia. Bueno. Espero que hayas encontrado esto útil.